El polvo en Kepler 442b llevaba 10.000 años sin moverse. El planeta muerto giraba lentamente alrededor de su estrella agonizante, frío y vacío. Ya nada vivía allí. Las rocas contaban historias de una gran civilización que una vez construyó ciudades que se alzaban hacia el cielo. Ahora solo quedaban ruinas. La doctora Kita caminaba con cuidado entre las piedras rotas. Sus 4 patas se movían con cautela sobre las afiladas rocas. A través de su máscara de respiración, el aire sabía a metal y a muerte. Detrás de ella, el equipo de excavación trabajaba con herramientas silenciosas, buscando cualquier cosa que los antiguos habitantes pudieran haber dejado. «Doctora, tiene que ver esto», la llamó Brentok, uno de sus asistentes. Su voz sonaba quebrada por la emoción a través de la radio. Kita se apresuró hacia donde estaba Brentok. Él señaló un agujero en el suelo donde sus máquinas de excavación habían estado trabajando. El agujero se adentraba profundamente en el planeta, mucho más de lo que esperaban para encontrar algo útil. «Los escáneres muestran algo grande ahí abajo», dijo Brentok. «Algo hecho de metal. Un metal muy antiguo». Kita miró su escáner. Las lecturas mostraban una estructura masiva enterrada muy por debajo de la superficie. Era enorme, más grande que cualquier edificio que hubieran encontrado en este mundo muerto. El metal no se parecía a nada en sus bases de datos. «Traigan las excavadoras pesadas», ordenó. «Vamos a bajar». Tardaron 3 días en alcanzar la estructura de metal. Cuando finalmente lograron abrirse paso, se encontraron en una vasta cámara subterránea. Las paredes se curvaban muy por encima de sus cabezas, cubiertas de una extraña escritura que brillaba con una suave luz azul. El aire del interior era limpio y fresco, como si la sala hubiera sido sellada ayer en lugar de hace miles de años. «Por las 7 estrellas», susurró Brentok. «Es una bóveda de datos». Kita había visto muchas ruinas antiguas en sus años como arqueóloga, pero nada como esto. La cámara se extendía hacia la oscuridad, llena de altas torres de metal que zumbaban con una energía silenciosa. Cada torre tenía pantallas y controles que aún funcionaban después de todos estos siglos. «¿Cómo es que esto sigue funcionando?», preguntó Handar, otro miembro del equipo. «Las lecturas de energía se salen de la escala. Los constructores eran avanzados», dijo Kita. «Mucho más avanzados de lo que pensábamos». Se acercó a la torre más cercana y colocó su mano en un panel de control. La pantalla se iluminó con símbolos e imágenes. La escritura le resultaba familiar, pero diferente a la de las otras ruinas que habían encontrado. Esta era más antigua, mucho más antigua. «Doctora», llamó Brentok desde el otro lado de la cámara. «Tiene que ver esta torre. Los símbolos aquí están en 17 idiomas diferentes». Kita se acercó rápidamente. La pantalla mostraba el mismo mensaje escrito una y otra vez en diferentes escrituras. Reconoció algunos de los idiomas de otros sitios antiguos, pero otros eran completamente desconocidos. Pero una cosa estaba clara: esto era lo suficientemente importante como para que los constructores quisieran asegurarse de que alguien pudiera leerlo. «¿Puedes traducir algo?», preguntó ella. Brentok trabajó en su computadora portátil, comparando los símbolos con sus bases de datos de idiomas. «Partes. Sí, la tercera escritura aquí es Intari antiguo. Dice algo sobre una advertencia de coordenadas a un sistema estelar». «¿Qué sistema?», «Déjame comprobar». Los dedos de Brentok se movieron rápidamente sobre su computadora. «Es extraño. Es un sistema pequeño en el borde de la galaxia. Nada importante allí según nuestras cartas estelares. Solo una estrella amarilla con unos pocos planetas rocosos». Kita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué más dice?». «Advertencia, zona prohibida. Clase de extinción». Brentok levantó la vista de su computadora con ojos preocupados. «Doctora, creo que esto es sobre los habitantes del tercer planeta de ese sistema». Más miembros del equipo se reunieron mientras Brentok continuaba traduciendo. Cada idioma contaba la misma historia con pequeñas diferencias, pero el mensaje era siempre el mismo. El tercer planeta en el distante sistema estelar estaba marcado como peligroso, muy peligroso. «Aquí hay una sección más larga en colorín antiguo», dijo Brentok. «Habla de una especie llamada humanos. Los constructores dicen que estudiaron a estos humanos durante muchos años. Los describen como, la traducción es difícil, especie berserkero, quizás creadores de guerras interminables». «¿Qué significa eso?», preguntó Handar. Kita ya se estaba moviendo hacia otra torre,
su curiosidad científica superando su cautela. Ayúdeme a acceder a más de estos registros. Si los constructores dejaron advertencias sobre una especie específica, necesitamos saber por qué. Trabajaron durante todo el día y hasta bien entrada la noche, traduciendo lo que podían y grabando todo lo demás. La imagen que surgió hizo que a Kita se le erizara la piel de miedo. Los humanos, según los antiguos registros, no se parecían a ninguna otra especie que los constructores hubieran encontrado. No tenían los cuerpos más fuertes ni los cerebros más grandes. No eran los más rápidos ni los más avanzados, pero tenían algo que los hacía increíblemente peligrosos. «Escuchad esto», dijo Brentok, leyendo una traducción. «No se rinden cuando son derrotados. No se quiebran cuando son heridos. En lugar de eso, aprenden el dolor y se vuelven más fuertes. Recuerdan cada herida y planean su venganza durante generaciones». Otra sección describía la guerra humana. Los constructores habían observado a estos humanos luchar entre sí durante miles de años. Notaron cómo los humanos destruían sus propias ciudades en lugar de entregarlas a sus enemigos. Se sacrificaban para salvar a otros. Lo más aterrador de todo es que aprendían de cada derrota y volvían más fuertes. Los constructores intentaron hacer contacto. Leyó Kita en otra pantalla. Enviaron naves pacíficas al mundo humano. Los humanos las destruyeron sin previo aviso ni negociación. Cuando los constructores enviaron naves de guerra para forzar el contacto, los humanos estudiaron los restos y construyeron mejores armas. Las últimas entradas en la base de datos contaban una historia que le heló la sangre a Kita. Los constructores, una de las civilizaciones más avanzadas de la historia galáctica, habían decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para contactarlos. En su lugar, habían marcado el sistema estelar humano como una zona prohibida y construido una red de balizas de advertencia a su alrededor. «La última entrada aquí», dijo Brentok en voz baja, «está marcada como prioridad urgente. Escuchen, advertencia final para cualquiera que encuentre estos registros. Los humanos de Sol 3 deben permanecer aislados. Son los guerreros perfectos de la evolución. Si alguna vez abandonan su mundo y se extienden entre las estrellas, no se detendrán hasta que todas las demás especies se sometan a ellos o sean destruidas. Hemos visto su potencial. Elegimos el exilio sobre la extinción». Kita se quedó mirando la pantalla. Las coordenadas de la advertencia apuntaban a un sistema estelar que el Imperio Galáctico había estado planeando explorar. Según los últimos informes de sondeo, el sistema mostraba signos de actividad industrial en varios planetas. Los planes de expansión del Imperio incluían toda esa región del espacio. «Doctora», dijo Handar nerviosamente, «¿no deberíamos informar de esto al Imperio inmediatamente? Si hay una especie peligrosa ahí fuera». «Sí», dijo Kita, pero su voz sonaba preocupada. «Sí, deberíamos». Pero mientras hablaba, se preguntaba si alguien escucharía. El Imperio Galáctico era orgulloso y fuerte. Habían conquistado cientos de mundos y absorbido docenas de especies en su civilización. La idea de que una especie primitiva en un mundo distante pudiera amenazar al Imperio sonaría a locura para el Consejo Imperial. Mientras recogían su equipo y se preparaban para abandonar el mundo muerto, Kita echó un último vistazo a las pantallas de advertencia. Los antiguos constructores habían sido sabios y poderosos, pero habían elegido huir de los humanos en lugar de enfrentarlos. El Imperio, temía ella, no sería tan sabio. La bóveda de datos se selló mientras se iban, las antiguas luces atenuándose para volver a su eterna vigilia. Pero la advertencia estaba ahora en manos imperiales, y Kita sabía que el curso de la historia galáctica podría depender de si alguien prestaría atención a las palabras de una civilización muerta hace mucho tiempo. Lejos, en un pequeño sistema estelar amarillo, los humanos continuaban con sus vidas diarias, sin saber que su antigua reputación finalmente los había alcanzado. El almirante Sea estaba en el puente de su nave insignia, el poderoso acorazado Gloria Eterna. A través de los enormes ventanales, podía ver la estrella amarilla de la que hablaban las antiguas advertencias. A su alrededor, las naves de la 47ª Flota de Sublevación se desplegaban en perfecta formación. 300 navíos, desde masivos acorazados hasta veloces cazas, todos listos para incorporar otro mundo al abrazo del Imperio. «Los escaneos de largo alcance están llegando», almirante, informó su oficial táctico, el comandante Beltar. «El sistema es mucho más activo de lo que esperábamos». Sea caminó hacia la estación de escaneo y estudió las lecturas. Su confianza flaqueó ligeramente al ver lo que mostraban los sensores. El tercer planeta, que debería haber sido el único mundo habitado,
estaba efectivamente poblado. Pero también lo estaba el cuarto planeta, y había signos de actividad en todo el cinturón de asteroides. Incluso las lunas de los gigantes gaseosos mostraban signos de civilización. ¿Cuántos de ellos hay?, preguntó. Difícil de determinar, señor. Las señales sugieren millones de naves individuales moviéndose por todo el sistema. Algunas parecen ser naves militares, pero la mayoría parecen ser transportes civiles y naves industriales. Se han extendido por todo su sistema estelar. Murmuró Seai. Esto era inesperado. La mayoría de las especies permanecían en su mundo natal hasta que desarrollaban el viaje más rápido que la luz. Estos humanos parecían haber colonizado su espacio local usando solo tecnología de cohetes primitiva. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión desde tercer planeta. Múltiples fuentes, en realidad. Parece que tienen muchos gobiernos diferentes. Ponga la señal más fuerte en pantalla. La pantalla mostró un rostro humano. Seai había leído los archivos sobre la apariencia humana, pero ver una en persona seguía siendo extraño. La criatura solo tenía 2 ojos, en un rostro plano cubierto de piel suave, sin escamas, sin armadura natural, sin armas obvias. Parecían casi frágiles. El humano en la pantalla habló en su propio idioma, luego cambió a un estándar galáctico rudimentario. Naves desconocidas, aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Identifíquense y declaren su propósito en nuestro sistema. Seai sonrió. Al menos intentaban ser diplomáticos. Preparen el mensaje estándar de primer contacto, ordenó. El mensaje era simple y se había utilizado en cientos de mundos. El Imperio Galáctico venía en paz. Ofrecían comercio, tecnología y protección a cambio de lealtad y recursos. La mayoría de las especies primitivas quedaban tan asombradas por la tecnología imperial que se rendían de inmediato. Transmitan el mensaje, ordenó Seai. La respuesta de los humanos llegó en cuestión de minutos, y no fue la que esperaban. Hemos revisado su oferta, dijo el portavoz humano. La Tierra y sus colonias declinan unirse a su imperio. Les pedimos que abandonen nuestro sistema inmediatamente. Seai parpadeó sorprendido. ¿Se están negando? ¿Entienden lo que están rechazando? Quizás necesiten una demostración, sugirió el comandante Beltar. El procedimiento estándar requiere una demostración de fuerza si las propuestas diplomáticas fallan. Seai asintió. Muy bien. Apunten a una de sus estaciones mineras de asteroides. Destruyanla con la mínima fuerza. Eso debería convencerlos de que vamos en serio. Los cañones delanteros de Gloria Eterna se cargaron y dispararon una sola ráfaga hacia una pequeña estación minera en el cinturón de asteroides. El rayo de energía cruzó el espacio en segundos y golpeó la estación en el centro. La explosión fue visible incluso desde su posición cerca del borde del sistema. Eso debería dejar claro nuestro punto, dijo Seai con satisfacción. La respuesta llegó, no desde la Tierra, sino de una voz áspera que hablaba un perfecto estándar galáctico. Naves imperiales, aquí Sarachun a bordo del carguero minero Lucky Strike. Acaban de matar a 300 civiles que no hacían más que picar rocas. Eso ha sido un error. Antes de que alguien en el puente imperial pudiera responder, el Lucky Strike abrió fuego. El rayo que golpeó a Gloria Eterna no se parecía a nada en la experiencia de Seai. No era un arma militar, sino un láser de minería diseñado para cortar roca sólida. De alguna manera, los humanos lo habían amplificado mucho más allá de su potencia normal. La explosión atravesó los escudos del acorazado como si no estuvieran allí y abrió una profunda brecha en el blindaje. «Imposible», gritó Beltar. «¿Cómo ha penetrado nuestros escudos una nave minera?» «Todas las naves. Formación de batalla», ordenó Seai. «Destruyan esa nave». Pero el Lucky Strike ya se estaba moviendo, escondiéndose detrás de un gran asteroide. Otras naves humanas comenzaron a aparecer desde escondites por todo el cinturón. La mayoría parecían naves civiles, pero todas llevaban armas. Y lo que es más importante, todas parecían saber exactamente dónde golpear a las naves imperiales para causar el máximo daño. «Almirante», gritó el oficial táctico, «estamos detectando firmas de armas por todo el sistema. Han convertido todo en un arma. Naves de carga, cargueros mineros, incluso transportes de pasajeros. La batalla que siguió no se pareció a nada en la historia militar imperial. Los humanos no luchaban como una fuerza militar adecuada. No tenían líneas de batalla formales, ni una estructura de mando clara, ni tácticas estándar. En cambio,
Luchaban como un enjambre de insectos furiosos, atacando desde todas las direcciones a la vez. Una nave de carga humana, dañada y perdiendo atmósfera, se estrelló contra un crucero imperial en lugar de rendirse. La explosión destruyó ambas naves. Escuadrones de cazas emergieron de detrás del gigante gaseoso, usando la gravedad del planeta para lanzarse en ataques a velocidades imposibles. Plataformas mineras en todo el cinturón de asteroides revelaron lanzamisiles ocultos y comenzaron a bombardear las naves imperiales con explosivos industriales convertidos. Están usando su infraestructura como armas, informó Beltar con incredulidad. Todo en este sistema se ha convertido en una amenaza potencial. El conocimiento de los humanos de su espacio local les dio una enorme ventaja. Conocían cada asteroide, cada pozo de gravedad, cada escondite. Las naves imperiales se vieron emboscadas desde direcciones que ni siquiera habían considerado posibles. Pero lo que realmente desconcertó a Seai fue la actitud de los humanos. Cada transmisión imperial que ofrecía la rendición era respondida con desafío. Cuando eran capturadas, las tripulaciones humanas destruían sus propias naves en lugar de dejar que las fuerzas imperiales examinaran su tecnología. Cuando eran superados en número, los cazas humanos embestían deliberadamente las naves imperiales. Señor, informó el oficial de comunicaciones, estamos interceptando comunicaciones humanas en todo el sistema. Lo están llamando el segundo día de la independencia y pidiendo a todos los civiles que se unan a la lucha. ¿Civiles?, preguntó Seai. Sí, señor. Aparentemente, tienen una festividad que celebra su libertad de conquistadores anteriores. Están tratando esto como otra guerra de independencia. La marea de la batalla comenzó a volverse en contra de la flota imperial a medida que más y más naves civiles se unían a la lucha. Un crucero de lujo que llevaba turistas a Marte dejó a sus pasajeros en una estación espacial y regresó a la batalla con armas improvisadas. Naves médicas comenzaron a evacuar heridos de ambos bandos, pero solo para tratarlos y enviarlos de vuelta a la batalla. Lo más inquietante de todo era lo rápido que aprendían los humanos. En la primera hora de combate, las armas de plasma imperiales habían destruido fácilmente las naves humanas. Para la tercera hora, las naves humanas llevaban blindaje reflectante que desviaba los rayos. Para la sexta hora, de alguna manera habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología de plasma y la estaban usando contra las fuerzas imperiales. Almirante, dijo Beltar en voz baja, hemos perdido el 60% de nuestras naves. Los humanos se están adaptando más rápido de lo que podemos contrarrestarlos. Recomiendo la retirada. Seai miró la pantalla táctica. Marcadores rojos mostraban naves imperiales destruidas esparcidas por todo el sistema. Los humanos también habían pagado un precio terrible, pero seguían luchando con una intensidad que rayaba en la locura. Señalen la retirada, dijo finalmente. Mientras las naves imperiales supervivientes se alejaban cojeando del sistema solar, les llegó una última transmisión desde la Tierra. Era la misma voz áspera de la nave minera, la de Sarah Chun. Díganle a su emperador lo que han aprendido aquí hoy, dijo. Díganle que la Tierra recuerda cada ataque, cada amenaza, cada amigo que hemos perdido. Díganle que si envía más naves, estaremos listos. Siempre estaremos listos. La 47ª flota de sublevación se había reducido a apenas 100 naves. Mientras saltaban al hiperespacio, Seai no podía quitarse la sensación de que acababan de despertar algo terrible. Las antiguas advertencias tenían razón. Los humanos no eran como otras especies. No se rendían, no se quebraban. Y ahora sabían que no estaban solos en la galaxia. La noticia de la derrota se extendió rápidamente por el espacio imperial. Por primera vez en la historia del imperio, un solo mundo había repelido a una flota de sublevación. Las implicaciones causaron ondas de choque en el comando militar imperial. El emperador Vactos recibió la noticia en su sala del trono en el mundo capital. Sus asesores le aseguraron que la derrota fue una casualidad, una combinación de mala planificación y mala suerte. Un mundo primitivo no podía enfrentarse a todo el poder del Imperio Galáctico. Pero en las profundidades de los archivos imperiales, la doctora Kita leyó el informe de batalla del almirante Seai y lo comparó con las antiguas advertencias. Todo lo que los precursores habían escrito se estaba haciendo realidad. Los humanos habían convertido toda su civilización en un arma. Se habían adaptado a la tecnología imperial en horas en lugar de años. Y lo más importante, habían demostrado que preferirían morir antes que rendirse. El imperio estaba a punto de aprender lo que los antiguos constructores habían descubierto miles de años atrás.
La humanidad no era solo otra especie para ser conquistada. Eran algo mucho más peligroso, y acababan de anunciar su presencia a la galaxia. El emperador Vacto se encontraba ante la masiva pantalla holográfica en la sala de guerra imperial. La imagen mostraba el sistema Sol, ahora resaltado en un rojo furioso en el mapa galáctico. A su alrededor, sus principales comandantes militares discutían a gritos sobre que había salido mal con la 47ª flota. Fue una mala planificación, insistió el general Carrick. El almirante Seay subestimó sus números. Deberíamos haber enviado más naves. Los humanos tuvieron suerte, añadió el mariscal de flota Desron. Tenían la ventaja de terreno luchando en un cinturón de asteroides. En el espacio abierto, estarían indefensos. El emperador Vactos escuchaba sus excusas con creciente ira. El Imperio Galáctico nunca había fallado en conquistar un solo mundo. Nunca. Su imperio abarcaba la mitad de la galaxia, controlando más de 8.000 sistemas estelares. Millones de especies servían bajo el dominio imperial. La idea de que un mundo primitivo pudiera resistírseles era un insulto. Suficiente, dijo en voz baja, y la sala se quedó en silencio. El almirante Seay era un oficial competente con 300 naves. Los humanos destruyeron 200 de ellas. Esto no fue suerte ni mala planificación. Esto fue un fracaso. Se volvió para encarar a sus comandantes. Quiero saberlo todo sobre estos humanos, su tecnología, sus capacidades militares, sus debilidades. Y luego, quiero que sean aplastados. Señor, intervino el director de inteligencia Morville, ya estamos en ello. Nuestro análisis de las grabaciones de la batalla muestra que la tecnología humana es en realidad bastante primitiva. La mayoría de sus armas son equipos industriales modificados. Sus naves usan cohetes químicos en lugar de propulsores iónicos adecuados. No deberían haber sido capaces de hacernos daño. Pero nos hicieron daño, dijo el emperador con frialdad. ¿Por qué? Morville vaciló. Son creativos, señor. Usaron su equipo de maneras que nunca esperamos. Un láser de minería se convirtió en un cañón de nave de guerra. Un contenedor de carga se convirtió en una bomba. Piensan de manera diferente a nosotros. Entonces nos adaptaremos, declaró el emperador Vactos. Preparen la gran armada. Quiero 12 flotas de batalla completas, destructores de planetas, máquinas de asedio, todo el arsenal. Convertiremos todo su sistema estelar en un cementerio. A medida que la noticia del próximo asalto se extendía por el espacio imperial, algo inesperado sucedió en el sistema solar. La humanidad se unió por primera vez en la historia de su especie. Cada nación en la Tierra dejó de lado sus diferencias. Viejos enemigos se convirtieron en aliados de la noche a la mañana. Los conflictos religiosos fueron olvidados. Las disputas políticas se dejaron a un lado. El ataque le había dado a la humanidad algo que nunca antes habían tenido de verdad, un enemigo común que amenazaba a toda su especie. Sarah Chun, la capitana de la nave minera que había asestado un duro golpe al imperio, se encontró ascendida a comandante suprema de la defensa solar. De pie en el centro de mando construido apresuradamente en la luna, miraba un sistema solar transformado. Informe, le dijo a su ayudante, Peal Martínez. La construcción orbital va adelantada, respondió Martínez. Hemos construido 43 nuevos astilleros solo alrededor de la Tierra. Las instalaciones de producción de Marte funcionan a plena capacidad. Los mineros del cinturón de asteroides han convertido el 60% de sus operaciones a la fabricación de armas. Sarah asintió, pero su rostro permaneció sombrío. ¿Y la población? Cada nación ha implementado el servicio militar obligatorio. Estamos entrenando a 50 millones de nuevos soldados, pilotos y técnicos. Las divisiones de investigación corporativas están compartiendo toda su tecnología libremente. La NASA, la ESA, Roscosmos y todas las compañías espaciales privadas están trabajando juntas. A través de la ventana, Sarah podía ver los resultados de la transformación de la humanidad. Donde antes había un puñado de estaciones espaciales, ahora masivas fortalezas orbitales erizadas de armas. El cinturón de asteroides, antes hogar de operaciones mineras dispersas, se había convertido en una vasta red de bases militares ocultas. Incluso los planetas exteriores ahora albergaban instalaciones defensivas. ¿Qué hay de las nuevas naves?, preguntó Sarah. Mejor de lo que esperábamos, dijo Martínez con una pequeña sonrisa. Los ingenieros han estado estudiando los restos de la flota imperial. Hemos aplicado ingeniería inversa a su tecnología de escudos y la hemos mejorado.
Nuestros nuevos cañones de plasma son en realidad más potentes que las versiones imperiales. ¿Cuánto más potentes? Un 30% más de producción de energía y disparan el doble de rápido. Sarah se permitió un momento de satisfacción. La mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni sus números. Era su capacidad para aprender y adaptarse. Cada arma imperial que capturaban se convertía en la base de algo mejor. Cada error táctico que el imperio cometía era estudiado y contrarrestado. Pero sabía que no sería suficiente. Los informes de los exploradores del espacio profundo eran aterradores. El imperio no estaba enviando otra flota de subyugación. Estaban enviando una armada lo suficientemente grande como para conquistar sectores enteros de la galaxia. Señora, llamó el teniente Kim desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la estación de monitoreo del espacio profundo en Alpha Centauri. Conéctelo. La voz que llegó a través de los altavoces estaba tensa por el miedo. Comando, aquí la estación de monitoreo 7. Tenemos confirmación visual de la Fuerza Imperial. 12 flotas de batalla, tal como predijo la inteligencia. Son enormes, comandante. Cuento más de 5.000 naves de guerra pesadas. Tienen naves más grandes que nuestras estaciones espaciales más grandes. Sarah cerró los ojos por un momento. 5.000 naves. La flota humana más grande que podían reunir contaba con menos de 800 navíos, y la mayoría de ellos eran naves civiles convertidas. ¿Tiempo estimado de llegada?, preguntó. 18 días a su velocidad actual. Recibido. Continúe monitoreando y replieguense al puesto de observación secundario. Cuando la comunicación terminó, Sarah miró alrededor del centro de mando. Cada persona allí conocía las probabilidades a las que se enfrentaban. Las matemáticas estaban en su contra. La lógica estaba en su contra. Pero había algo en sus ojos que no tenía nada que ver con las matemáticas o la lógica: determinación. Coronel Martínez, dijo Sarah. Inicie la operación Faro. Martínez asintió y comenzó a introducir códigos en su consola. Por todo el sistema solar, transmisores ocultos comenzaron a emitir un mensaje hacia todos los rincones de la galaxia. El mensaje era simple, grabado en docenas de idiomas por diplomáticos, científicos y ciudadanos comunes humanos. Aquí la Tierra, llamando a todos los pueblos libres de la galaxia. El Imperio Galáctico viene a destruirnos porque nos negamos a entregar nuestra libertad. Sabemos que no podemos ganar esta lucha solos, pero lucharemos de todos modos, porque vale la pena morir por la libertad. Si hay otros ahí fuera que sueñan con la libertad, que se niegan a doblegarse ante los tiranos, sepan que no están solos. La Tierra recuerda. La Tierra resiste. La Tierra nunca se rendirá. El mensaje tardaría años en llegar a las partes distantes de la galaxia, pero Sarah esperaba que en algún lugar alguien escuchara y recordara que la resistencia era posible. En los días siguientes, la humanidad puso todo lo que tenía en sus preparativos. Los niños demasiado pequeños para luchar ayudaban en las fábricas. Los ciudadanos mayores que recordaban viejas guerras compartían sus conocimientos con los jóvenes soldados. Artistas y escritores crearon propaganda que recordaba a todos porque luchaban. El trabajo más importante tuvo lugar en los laboratorios de investigación. Los científicos humanos trabajaron sin descanso para entender la tecnología imperial. No solo la copiaron, la mejoraron. Los rifles de plasma imperiales se convirtieron en cañones de plasma humanos con mejor alcance y potencia. Los generadores de escudos imperiales se convirtieron en matrices defensivas humanas que podían proteger estaciones espaciales enteras. Pero el avance más significativo provino de una fuente inesperada. La doctora Elizabeth Warren, una historiadora que estudiaba la base de datos imperial capturada, descubrió algo que lo cambió todo. Comandante Chun, dijo durante una reunión informativa, he estado analizando la doctrina militar imperial. Son increíblemente avanzados, pero tienen una debilidad. ¿Qué tipo de debilidad? Son conservadores. Sus tácticas no han cambiado en más de 1000 años. Se basan en la fuerza abrumadora y la tecnología superior. Esperan que sus enemigos luchen de manera convencional, utilizando la doctrina militar establecida. Sarah se inclinó hacia adelante. Y nosotros no luchamos de manera convencional. Exactamente. Cada batalla en su base de datos sigue el mismo patrón. Establecen líneas de batalla, intercambian fuego a larga distancia y se acercan para el enfrentamiento decisivo. Nunca se han enfrentado a un enemigo que se niegue a seguir las reglas de la guerra. Entonces no seguiremos las reglas, dijo Sarah con una fría sonrisa.
Cuando la Gran Armada Imperial se acercó al Sistema Sol, esperaban encontrar una civilización primitiva acobardada detrás de las defensas que pudieran construir. En cambio, encontraron algo que perseguiría las pesadillas imperiales durante generaciones. Encontraron a la humanidad en guerra. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando los exploradores imperiales alcanzaron el borde del sistema. En lugar del puñado de plataformas defensivas que esperaban, encontraron miles de armas ocultas esparcidas por los cinturones de asteroides exteriores. Cada una era pequeña, casi invisible para los sensores de largo alcance, pero juntas formaban una red de fuego defensivo que podía apuntar a cualquier cosa que se acercara al sistema interior. Almirante, informó el explorador principal. Todo el sistema ha sido militarizado. Han convertido cada asteroide, cada estación espacial, cada trozo de escombro en un arma potencial. El almirante Bemer, comandante de la Gran Armada, estudió las pantallas tácticas con creciente inquietud. Los humanos habían hecho más que construir defensas. Habían convertido todo su sistema estelar en una trampa. ¿De cuántas armas estamos hablando?, preguntó. Imposible de determinar con precisión, señor. Una estimación conservadora. 50.000 plataformas de disparo individuales, pero la mayoría parecen ser pequeñas, probablemente automatizadas. Entonces los abrumaremos con números, decidió Bemer. Den la señal a la flota, comiencen el asalto. Pero cuando 5.000 naves de guerra imperiales entraron en el Sistema Sol, descubrieron que la humanidad había aprendido de su primer encuentro. La segunda batalla de Sol comenzó a las 6, hora universal, de un martes que sería recordado como el día más sangriento de la historia galáctica. El almirante Bemer observaba desde el puente de su nave insignia el masivo acorazado Ira Imperial, mientras su armada se extendía por el sistema solar. 5.000 naves de guerra, la fuerza militar más grande jamás reunida, se movían hacia la Tierra con un propósito mortal. Esta vez no habría errores, ni sorpresas, ni piedad. Los sensores de largo alcance muestran redes defensivas masivas en todo el sistema, informó su oficial táctico. Los humanos han estado ocupados desde nuestra última visita. Bemer estudió las lecturas. El cinturón de asteroides ahora estaba erizado de plataformas de armas. El espacio alrededor de la Tierra pululaba de estaciones defensivas. Incluso los planetas exteriores mostraban signos de instalaciones militares. Pero los números eran los números, y el Imperio tenía una superioridad abrumadora. Comiencen el bombardeo, ordenó. Destruyanlo todo. La primera oleada de fuego imperial iluminó el espacio como una nueva estrella. Miles de cañones de plasma y haces de partículas se extendieron por el vacío hacia las posiciones humanas. Los humanos respondieron de inmediato, y Bemer se sorprendió por la intensidad de su fuego de respuesta. «Señor», gritó su oficial de armas. «Su fuego defensivo es mucho más intenso de lo esperado y más preciso». En la pantalla táctica, indicadores rojos mostraban naves imperiales recibiendo daños. No daños críticos, pero más de los que deberían haber recibido de armas humanas primitivas. Algo había cambiado desde la primera batalla. «Analicen sus firmas de armas», ordenó Bemer. La respuesta llegó rápidamente y lo perturbó. «Señor, están usando nuestra propia tecnología en nuestra contra. Esos cañones de plasma se basan en diseños imperiales, pero han sido modificados. En realidad, son más potentes que nuestras armas estándar». «¿Cómo es eso posible?». «Desconocido, señor. Pero las lecturas de producción de energía son un 30% más altas que nuestra línea de base». A medida que la batalla continuaba, Bemer comenzó a comprender lo que los humanos habían hecho. No solo habían reparado el daño de la primera batalla, habían estudiado cada pieza de tecnología imperial que pudieran encontrar y la habían mejorado. Los ingenieros humanos habían tomado diseños imperiales y los habían mejorado con la típica creatividad humana. Pero la potencia de fuego bruta no era la única ventaja de los humanos. Luchaban con una flexibilidad táctica que confundía a los comandantes imperiales. Las naves humanas fingían retirarse, luego giraban y atacaban desde ángulos inesperados. Las naves dañadas embestían a las naves imperiales en lugar de rendirse. Lo más inquietante de todo es que las fuerzas humanas parecían no tener miedo a la muerte. «Almirante», informó el oficial de comunicaciones, «estamos interceptando transmisiones humanas. La llama a la batalla final y transmiten mensajes a sus familias. Muchos de ellos se están despidiendo. ¿Saben que van a morir?». «Sí, señor, pero están luchando de todos modos».
La estrategia defensiva humana se hizo clara a medida que avanzaba la batalla. No intentaban ganar con una fuerza superior. En cambio, estaban haciendo que el imperio pagara el precio más alto posible por cada metro de espacio. Plataformas de armas ocultas en el cinturón de asteroides disparaban una vez y luego explotaban, llevándose consigo a las naves imperiales cercanas. Los cazas humanos dañaban las naves imperiales y luego detonaban sus propias naves para causar la máxima destrucción. Pero lo que realmente aterrorizó a las fuerzas imperiales fue la guerra psicológica humana. Transmitían los gritos de las tripulaciones imperiales moribundas por canales abiertos. Mostraban imágenes de atrocidades imperiales anteriores en mundos conquistados. Y lo más efectivo de todo, transmitían mensajes de otras especies del imperio, llamando a la rebelión contra el dominio imperial. Señor, informó nerviosamente el oficial de inteligencia. Los humanos están tratando de volver a nuestra propia gente en nuestra contra. Están transmitiendo en frecuencias utilizadas por especies subyugadas en todo el imperio. ¿Qué están diciendo? Les están diciendo que la resistencia es posible, que el imperio puede ser derrotado. Están usando nuestro asalto a la Tierra como prueba de que las fuerzas imperiales pueden ser destruidas. Vemer se dio cuenta de que los humanos no solo luchaban por su propia supervivencia. Estaban tratando de inspirar la rebelión en toda la galaxia. El desafío de la Tierra se estaba convirtiendo en un símbolo que podría destruir la capacidad del imperio para controlar sus vastos territorios. La batalla se prolongó durante 14 días. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles, pero la disposición de los humanos a sacrificarlo todo desgastó lentamente la moral imperial. Batallas que deberían haber sido victorias se convirtieron en ganancias pírricas mientras las tripulaciones humanas luchaban hasta el último aliento. En el 10º día, sucedió algo sin precedentes. La tripulación del crucero imperial Victoria Interminable se amotinó en lugar de continuar el asalto. Habían visto morir a demasiadas naves humanas luchando por su libertad, y les recordaba su propio mundo perdido. Señor, informó el oficial de inteligencia de la flota. Tenemos informes de disturbios en 17 naves. Algunas tripulaciones están cuestionando el propósito de esta batalla. El propósito es la victoria, dijo Vemer con frialdad. Pero, señor, los humanos no tienen valor estratégico. No amenazan nuestro territorio ni a nuestra gente. Estamos matando a millones para conquistar un solo sistema. Vemer miró a su oficial en estado de shock. La propaganda humana estaba funcionando incluso en su propia gente. Luchamos porque el emperador lo ordena. Pero la duda se había sembrado y crecía con cada día que pasaba de brutal guerra. Para el 12º día, las defensas humanas se desmoronaban. Las plataformas orbitales de la Tierra habían sido destruidas. Las fortificaciones del cinturón de asteroides estaban en silencio. Marte ardía por el bombardeo orbital. Pero los humanos aún se negaban a rendirse. Señor, gritó el oficial de escaneo. Acumulación masiva de energía en la estrella de la Tierra. Las lecturas se salen de la escala. En la pantalla principal, el Sol comenzó a brillar más. Erupciones solares brotaron de su superficie, alcanzando los planetas interiores. Pero no eran llamaradas solares naturales. Los patrones de energía mostraban claros signos de manipulación artificial. Van a hacer estallar su propia estrella, susurró el oficial táctico. Imposible, dijo Vemer. Ninguna especie destruiría su propio sol. Pero los humanos habían pasado los últimos 6 meses instalando en secreto masivos manipuladores gravitacionales alrededor de su estrella. Si no podían salvar la Tierra, se asegurarían de que el imperio pagara el precio final por tomarla. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenó Vemer. Pero ya era demasiado tarde para muchas naves imperiales. La llamarada solar, potenciada y dirigida por la tecnología humana, barrió el sistema interior como una ola de muerte. Cientos de naves imperiales fueron atrapadas en la tormenta de radiación y destruidas instantáneamente. Otras quedaron dañadas sin posibilidad de reparación. Mientras las naves imperiales supervivientes se alejaban cojeando del agonizante sistema Sol, llevaban consigo un último mensaje de la humanidad. La voz de Sarah Chun les llegó desde la flota humana en evacuación. Aquí la comandante Sarah Chun de la Fuerza de Defensa Solar. La Tierra se ha perdido, pero la humanidad sobrevive. Estamos dejando nuestro hogar, pero llevamos con nosotros algo más valioso que cualquier planeta. Llevamos el conocimiento de que los tiranos pueden ser derrotados. Llevamos la promesa de que la libertad nunca morirá. Y llevamos con nosotros cada lección que nos enseñaron sobre la guerra. La Gran Armada se había reducido a menos de 2.000 naves.
El imperio había ganado, pero a un costo que sacudió los cimientos del poder imperial. Más importante aún, los humanos habían escapado. Flotas de refugiados dispersas desaparecieron en el espacio profundo, llevando consigo su tecnología, su conocimiento y su inquebrantable voluntad de resistir. En cuestión de meses, el imperio comenzó a sentir las consecuencias de su victoria. Incursores humanos aparecieron a lo largo de cientos de años luz, atacando las líneas de suministro y las estaciones de investigación imperiales. Luchaban con tecnología imperial capturada que había sido mejorada más allá de las capacidades imperiales. Cada ataque les enseñaba más sobre las debilidades imperiales. Pero los humanos no solo atacaban objetivos militares, apuntaban a la capacidad del imperio para controlar a sus especies súbditas. Agentes humanos contactaron con grupos rebeldes en mundos conquistados, compartiendo tecnología y conocimientos tácticos. El mensaje de la resistencia de la Tierra se extendió como la pólvora por el espacio imperial. En el mundo capital imperial, el emperador Vactos recibió informes de creciente agitación en todo su dominio. 17 especies habían declarado su independencia del imperio. Docenas de mundos imperiales informaron de sabotajes y rebeliones. Los humanos habían convertido su derrota en algo mucho más peligroso que una victoria militar. ¿Cuántos humanos escaparon?, le preguntó a su jefe de inteligencia. Desconocido, señor. Las estimaciones sugieren entre 50 y 200 millones de personas dispersas en múltiples flotas de refugiados. Encuéntrenlos. Destruyanlos. Señor, no se quedan en un solo lugar. La inteligencia sugiere que han adoptado un estilo de vida nómada, moviéndose constantemente por el espacio. Parece que están estableciendo bases ocultas por toda la galaxia exterior. El emperador golpeó su trono con el puño. Los humanos habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado jamás. Habían sobrevivido a todo el poderío del ejército imperial y habían convertido su supervivencia en un arma contra el dominio imperial. La doctora Kita, ahora cenóloga jefe del imperio, presentó su informe final sobre las capacidades humanas al Consejo Imperial. Sus palabras llevaban el peso de una antigua profecía. Las advertencias de los precursores eran precisas. Dijo: los humanos no son solo otra especie guerrera. Son la respuesta de la evolución a la tiranía. No pueden ser conquistados porque se niegan a permanecer conquistados. No pueden ser destruidos porque aprenden de cada intento de destruirlos. Y lo más importante, no pueden ser ignorados porque nunca dejarán de luchar por su libertad. Hizo una pausa y miró directamente al emperador. No hemos derrotado a la humanidad, Su Majestad. Hemos creado nuestra propia destrucción. Ya no están confinados a un solo mundo. Andan sueltos por la galaxia y recuerdan cada herida que les hemos infligido. Habían pasado 20 años desde la destrucción de la Tierra y la galaxia ya no era la misma. El Imperio Galáctico, una vez amo de 10.000 mundos, ahora controlaba menos de la mitad de su antiguo territorio. La rebelión ardía en cientos de sistemas estelares y en el centro de cada levantamiento estaban los humanos. Sara Chun estaba en el puente de Limembrance, la nave insignia de la flota libre. Su cabello se había vuelto gris durante los largos años de guerra, y las arrugas del mando marcaban su rostro. Pero sus ojos aún conservaban el mismo fuego que había desafiado al imperio en Sol. A su alrededor, la flota humana más grande jamás reunida se preparaba para el asalto final a Dachore, el mundo capital imperial. 800 naves llenaban el espacio alrededor del punto de salto. Pero no eran las naves civiles convertidas que habían defendido la Tierra. Eran naves de guerra construidas con un solo propósito: acabar con el imperio. Informe de estado, ordenó Sara. Todas las flotas están en posición, informó el almirante Jackson, antes un piloto de carga de Marte. La flota de liberación de Centauri informa que está lista. La resistencia vegana está a la espera. El escuadrón Alfa comunica que sus antiguas naves imperiales están preparadas para la batalla. Sara sonrió sombríamente. La flota libre ya no era solo humana. A lo largo de los años, se les habían unido docenas de especies que se habían liberado del yugo imperial. Antiguos oficiales imperiales que habían visto la verdad. Grupos rebeldes que habían pasado generaciones luchando contra la tiranía. Incluso algunos mundos imperiales que habían declarado su independencia y ofrecido su apoyo. ¿Y nuestros invitados especiales?, preguntó Sara. El antiguo 23º Grupo de Batalla Imperial está en posición, respondió Jackson. El almirante Bemer confirma que sus naves están listas para luchar a nuestro lado. Todavía parecía imposible.
El almirante Bemer, el mismo comandante imperial que había destruido la Tierra, ahora luchaba junto a los humanos que una vez intentó exterminar. La transformación había llevado años de cuidadosa diplomacia y batallas compartidas contra los leales al imperio, pero demostró que incluso los enemigos podían convertirse en aliados en la lucha por la libertad. Señora, llamó la teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del propio emperador Vactos. Póngalo en pantalla. La pantalla principal mostró la sala del trono imperial, y Sara volvió a mirar al alienígena que había ordenado la destrucción de su mundo natal. El emperador Vactos parecía más viejo y cansado que en las imágenes de propaganda, pero sus ojos aún conservaban la arrogancia que había condenado a su imperio. Comandante Chun, dijo, y había casi respeto en su voz. Han luchado bien. Su especie ha demostrado ser digna de admiración. Le ofrezco una última oportunidad de paz. La escucho, respondió Sara. El imperio reconocerá la independencia humana. Le otorgaremos soberanía sobre cualquier sistema que controlen actualmente. Estableceremos relaciones comerciales y acuerdos de defensa mutua. Todo lo que pedimos es que pongan fin a esta guerra y permitan que el imperio exista en paz. Sara guardó silencio durante un largo minuto. La oferta era generosa, más de lo que cualquier fuerza rebelde había recibido jamás del imperio. Sus asesores esperaban a ver qué diría. Su Majestad, respondió finalmente Sara. Debería haber ofrecido eso hace 20 años. Antes de que destruyera la Tierra, antes de que matara a miles de millones de inocentes, antes de que demostrara que el imperio valora el poder más que la vida. Entonces, ¿qué quieren?, preguntó el emperador. Lo que siempre hemos querido. Libertad, no solo para los humanos, sino para cada especie, cada mundo, cada ser que sueña con elegir su propio destino. El imperio, tal como existe, debe terminar. ¿Y si me niego? La expresión de Sara se endureció como el acero. Entonces lo terminaremos por usted. La transmisión se cortó y Sara se volvió hacia los comandantes de su flota. Señala a todas las naves. Comiencen el asalto final. La batalla de Drachore no se pareció a nada que la galaxia hubiera visto. Ya no eran solo los humanos luchando contra el imperio. Era el futuro luchando contra el pasado. La libertad luchando contra la tiranía. La esperanza luchando contra la desesperación. Las defensas imperiales eran masivas. Fortalezas orbitales rodeaban el mundo capital. Cada una armada con suficiente poder de fuego para destruir flotas enteras. Las naves restantes de la Armada Imperial formaron líneas defensivas alrededor de su mundo natal, luchando con la desesperación de animales acorralados. Pero la flota libre tenía ventajas que ningún planificador imperial había anticipado. Luchaban con tecnologías robadas y mejoradas de docenas de especies diferentes. Usaban tácticas aprendidas de 20 años de guerra de guerrillas. Y lo más importante, luchaban con una unidad que el imperio nunca había entendido. Cuando las naves humanas eran dañadas, aliados alienígenas se movían para protegerlas. Cuando los cazas rebeldes se quedaban sin munición, antiguas naves imperiales compartían sus suministros. La flota libre no era solo una alianza de conveniencia. Era una familia forjada en los fuegos de la lucha compartida. El punto de inflexión llegó cuando las antiguas naves imperiales en la flota libre usaron su conocimiento de los códigos defensivos imperiales para desactivar las fortalezas orbitales. El almirante Bemer, luchando por redimir 20 años de culpa, dirigió sus naves directamente al corazón de la red de defensa imperial. Aquí el almirante Bemer a todas las naves imperiales transmitió por la frecuencia de mando. He servido al imperio durante 40 años. He conquistado mundos y destruido civilizaciones en nombre de la gloria imperial, pero he visto lo que el imperio es en realidad. Y elijo estar con aquellos que luchan por la libertad en lugar de aquellos que la esclavizan. Sus palabras, provenientes de uno de los más grandes héroes de guerra del imperio, destrozaron la moral de muchos defensores imperiales. Nave tras nave comenzaron a rendirse o a cambiar de bando. La mayor debilidad del imperio siempre había sido su incapacidad para inspirar una lealtad verdadera, solo una obediencia temerosa. El asalto final al Palacio Imperial fue liderado por la propia Sara Chun. Caminó por pasillos que habían sido testigos de la planificación de innumerables genocidios. Pasó por salas del trono donde los emperadores habían decidido el destino de especies enteras. Cuando finalmente llegó a la sala del trono imperial, encontró al emperador Vactos esperándola, solo y sin guardia. Podrían haber sido dioses, dijo con amargura, con su tecnología y su habilidad para unir a otras especies.
Podrían haber construido un imperio más grande que el mío. No queremos ser dioses, respondió Sara. Solo queremos ser libres. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Con los mundos imperiales que permanecen leales? ¿Nos exterminarán como nosotros intentamos exterminarlos a ustedes? Sara miró al emperador derrotado durante un largo momento. Pensó en la tierra ardiendo, en los miles de millones que habían muerto en las guerras que siguieron, en los amigos que había perdido en 20 años de lucha. Tenía todo el derecho a exigir venganza. En cambio, ofreció algo que el imperio nunca había entendido. Será juzgado por sus crímenes, dijo, pero de manera justa, por representantes de todas las especies a las que ha dañado. Si acepta la responsabilidad y trabaja para enmendar sus actos, puede que incluso viva para ver la galaxia que ayudó a destruir reconstruida en algo mejor. ¿Y el imperio? El imperio galáctico ha terminado. En su lugar, construiremos algo nuevo. Una confederación de mundos libres donde cada especie tenga voz, donde la diversidad se celebre en lugar de ser aplastada, donde ningún mundo o especie domine a los demás. 3 meses después, Sara estaba en la plataforma de observación de la recién construida Estación Unidad, viendo llegar a los representantes de cientos de mundos para el primer Congreso Galáctico. La estación orbitaba una estrella a medio camino entre lo que una vez fue el espacio imperial y los territorios libres, un símbolo de la nueva galaxia que estaban construyendo juntos. La Confederación Sol, como llegó a llamarse, no era perfecta. Todavía había conflictos, desacuerdos, especies que preferían el aislamiento a la cooperación. Pero por primera vez en la historia galáctica, había una opción. Los mundos podían gobernarse a sí mismos. Las especies podían desarrollarse según sus propios valores, y la libertad era un derecho en lugar de un privilegio. La doctora Kita, ahora asesora histórica principal de la Confederación, se acercó a Sara mientras observaba las naves que llegaban. Las antiguas advertencias hablaban de la humanidad como una amenaza para la civilización galáctica, dijo. Se equivocaron. ¿Lo hicieron? Preguntó Sara. Destruimos el imperio. ¿Destruyeron la tiranía? Corrigió Kita. El imperio nunca fue una verdadera civilización. Era solo la conquista llevando la máscara del orden. Lo que han construido aquí, esta confederación de iguales, esto es la verdadera civilización. Sara asintió, pero su expresión se mantuvo pensativa. La parte más difícil no es destruir el viejo sistema. Es construir algo mejor para reemplazarlo. A través del ventanal, podían ver naves de docenas de especies diferentes trabajando juntas para construir nuevas secciones de la estación. Antiguos enemigos trabajaban codo con codo, compartiendo tecnología y conocimientos libremente. Era una vista que habría sido imposible bajo el dominio imperial. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Kita, llevando a Sara a una cámara conmemorativa en el corazón de la estación. La cámara era simple y silenciosa, con paredes cubiertas con los nombres de todos los que habían muerto en las guerras por la libertad. En el centro había una única vitrina que contenía un fragmento de roca de la Tierra, salvado del mundo agonizante por una de las últimas naves de evacuación. ¿Por qué aquí?, preguntó Sara. Porque aquí es donde todo comenzó, respondió Kita. Con un pequeño mundo azul que se negó a rendirse. Los precursores tenían razón en una cosa. La humanidad era peligrosa para el orden galáctico existente. Eran la respuesta de la evolución a la tiranía. Sara posó su mano en la vitrina, sintiendo el peso de todos los años y todos los sacrificios que los habían llevado a este momento. La Tierra se ha ido, dijo en voz baja. Pero los hijos de la Tierra heredaron las estrellas. Fuera de la cámara conmemorativa, el trabajo de construir una nueva galaxia continuaba. Habría desafíos por delante, conflictos que resolver y errores que corregir. Pero por primera vez en miles de años, la galaxia tenía esperanza.